interesante, quiero venir aquí todos los miércoles a platicar con ustedes. Ah, pues, encantado, ¿no? Y voy a dar un curso de ello, le puse un título. Venía todos los miércoles, efectivamente, y hablaba con nosotros. Nunca supimos del curso, pero lo que decía, y esa es la gracia, también de Jorge, también mía, de que somos interesantes aun cuando no abordemos el tema. Nos reclamamos alumnos de Arreola y ahora paso a algo serio que tampoco es serio, con mis hojitas anticuadas, siendo el más joven de los dos. Bueno, iba a decir de los tres, pero ya un exceso, no me van a creer. Humo, luces y voces, vestuarios del personaje Juan José Arreola. 1. Humo. Juan José Arreola dedicó su vida a fabricar el personaje Juan José Arreola. Eso es evidente. En Juan José Arreola, y gracias a Juan José Arreola, se entreveran biografía con personaje. Su imagen no es la que él fue como persona, sino la que él mismo fabricó como personaje. Arreola, ante su busto que se colocó en la rectoría de la Universidad de Guadalajara en 1992, cuando le otorgaron el premio Juan Rulfo, dijo con su consabida irónica sonrisa: voy a venir a verlo a diario para ver si consigo parecerme a él. Humo, luces y voces. Esto que acabo de decir es humo. 2. Luces. Para el público en general, Juan José Arreola fue un escritor, un artista, un locutor, un saltimbanqui, un excéntrico, un espectáculo, un one-man show de sí mismo. Arreola hablaba como poseso del lenguaje ante las cámaras de la maravilla viviente del verbo y las etimologías de la magnífica lengua española, pleno de luz de día. Habla de Quevedo, de Góngora, de Cervantes, de Lope y de Sor Juana. Habla de los jugadores de fútbol, de los maestros del ajedrez y sus enfoques míticos, de la lógica llena de enigmas y laberintos. Habla de la estética de las justas olímpicas, de la elegancia y la gallardía de la tauromaquia, de los vinos blancos y los vinos tintos, sus regiones, la uva que contienen, el sol que atesoran, la tierra que los crió, la barrica que los acuñó. Habla del delicioso y tradicional pan dulce de Zapotlán el Grande que hacen sus hermanas, las arreolitas, que tanto le gustaba a José Luis Martínez, a Rulfo y a Antonio Alatorre. Un pan que Rulfo se comía en el camino en lugar de regalárselo a José Luis, su destinatario. Y aquí reproduzco una cosa que me contó José Luis Martínez en pie de página y que yo luego reescribí. Y dice así: fíjate que estuve en Zapotlán, José Luis, y te mandan saludar las hermanas de Juan José y te mandaron unos panecillos. Dice Juan Rulfo: ah, qué bueno, me encantan, dámelos, dice José Luis Martínez. Y Juan Rulfo le contesta: lo malo es que me los comí por el camino. Así me lo contó José Luis Martínez, ¿no? La gente detiene al personaje Juan José Arreola en las calles de Guadalajara, en los supermercados, y se toma fotos con él, le pide autógrafos, como si se tratara de un cantante de moda o un futbolista famoso. Y esto todo sucede de día. Todo Juan José Arreola lo llena de día y lo inunda de luz. Y para darle toque teatral a la escena de la que él es el personaje principal, aparece enfundado en su traje de noche, con su sombrero negro y su capa negra. Esto es luces. Voces. Juan José Arreola. Juan José Arreola, Juanito, el muchacho de Zapotlán el Grande, recitaba con R's a la francesa antes de aprender a leer El Cristo de Temaca de Alfredo R. Plasencia, hilando de corrido los 64 versos sin equivocarse. Y yo agrego que sin duda no era el único poema que se sabía, porque en su columna Inventario nos presumen, cito a Arreola: aprendí de memoria y recité de niño El Dios bueno y el Dios malo de Manuel Gutiérrez Nájera. Agrego yo, es un poema de 119 versos, ya está más difícil, ¿no? Y luego dice Arreola: y recibí muchos aplausos. Y ya de alfabetizado joven,
repetía con milimétrica exactitud poemas de Neruda frente al mismísimo Pablo Neruda, bueno para la memoria, dilecto hijo de Simónides y de Ciro, para ir a los clásicos, aprovechando que Arreola los clásicos le merecen respeto. Simónides, el inventor de la mnemotecnia, le hubiese dado a Juan José el grado de maestro del recuerdo con la aprobación del propio Ciro, el rey de los persas, quien era capaz de llamar por sus nombres sin un error a todos los soldados de sus ejércitos, como Arreola a todas las personas y los personajes que han pasado por la hambrienta memoria de su vida. Tan es así que Arreola cuenta que en la primavera de 1941 vino Pablo Neruda a Zapotlán el Grande y que escribió un soneto a Zapotlán dedicado a la familia Martino, y del que se pregunta a Arreola por qué no está en sus obras completas. Yo me puse a preguntármelo también, y efectivamente no está en sus obras completas, y lo leo y veo el poema que cita Arreola, y luego Preciado Zacarías me dice que hay dos versiones, porque la familia Martino tiene una variante de dos tercetos, una cosa así de un soneto, y cuando yo leo el soneto que tengo aquí me digo, claro que es de Neruda, claro que es un soneto buenísimo, y es un soneto que debería estar escrito en algún lugar de la entrada a Zapotlán o algún sitio por ahí. Muchos escritores, muchos de nosotros, somos monotemáticos o casi monotemáticos, cosa que no sucedía jamás en el discurrir coloquial de Arreola, maestro de la digresión, príncipe del circunloquio, mago del escapismo verbal hacia otros rumbos, los más espectaculares de la anécdota. Solo el diablo sabía lo endiabladamente difícil que es sustraer a Arreola del ensueño de la divagación, es decir, orientarlo hacia un único punto cardinal, a él que vivió simultáneamente inmerso en los cuatro puntos del horizonte y cabalgó el potro desbocado y febril de su verba sofisticada y silvestre. Esto es Voces. 4. Vestuario. Diciendo que creí en los banquetes de 5 tiempos y 15 cubiertos, en la mantelería holandesa y en las muchachas que saben tocar el piano y vestirse como princesas, usaba capa y sombrero de copa para exhibir la extravagancia de las convenciones sociales y se disfrazaba de todo lo que podía, fingiendo que nadie, ni él mismo sabía que andaba disfrazado, sino que estaba simplemente vestido, a ver si así nos dábamos cuenta, por su sonrisa, que también la corbata es un disfraz. Por ejemplo, en 1992, porque había ganado el premio Juan Rulfo, le hicimos un busto de bronce a Arreola y me dejó decir educadamente que hacerle un busto a él era una paradoja y una contradicción, porque él nunca se quedaba quieto y que se lo hacíamos para poder mirarlo a nuestro antojo sin molestarlo, y dijo que él era un enamorado del verbo y de la voz alta, que con el menor pretexto, sin pretexto, se soltaba en plena calle a recitarnos en italiano, francés o español de preferencia. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir de Jorge Manrique, o Il pleure à mon cœur comme il pleut sur la ville de Paul Verlaine, o El naufragarme dolce in questo mare de Leopardi. Y como Arreola me dejaba hablar, comedidamente le seguía a ver hasta donde me lo permitía, provocativo que es uno. Dije entonces que Arreola tenía la gracia del bufón y la elegancia del príncipe, la memoria del sabio y la ligereza del comediante, la astucia del cortesano y la curiosidad del alquimista, el verbo del orador y la timidez del poeta, la finura del gourmet y la seducción de Casanova. Y recordé una frase suya que está en algunos de sus textos que dice: hay un diablo que me castiga, poniéndome en ridículo, él me dicta casi todo lo que escribo. El diablo, ese otro yo de la divinidad. Frase buena para escabullirse, y le tocó después de la revelación del busto hacer lo que a Arreola le encantaba hacer: hablar con su erudita sonrisa en los labios, y educadamente se le quitó lo comedido, porque en el bien afilado ángulo de la ambigüedad, él sí se atrevió a decir lo que ya todos habíamos visto y estábamos jurando que no le diríamos a nadie,
que el busto era muy feo y como que representaba algún pariente de Arreola en la edad de la juventud rebelde, a otra persona que no era él, a otro personaje que no era él, que a diario representaba para la memoria de la posteridad. Esto en Arreola es vestuario. Humo. Me dijo una vez que el punto y la coma eran dificilísimos de utilizar en español, una pesadilla, una catástrofe, y en catástrofe se esperaba hasta que yo pusiera cara catastrófica, y que él jamás, nunca en toda su obra los había utilizado ni siquiera una sola vez, y yo me quedé incrédulo y boquiabierto y me fui como un bobo, como profe gringo de high school, buscando por los llanos de Sayula y los cerros de San Gabriel a Comala y a los parientes de Susana San Juan. Me fui a releer toda su obra para darme cuenta que el punto y coma, cuando le hacen falta, los usa como cualquier escritor profesional que los necesite. Y me lo dijo otra vez, asombrándome como si yo no me hubiera asombrado ya, medio en serio, medio en broma, o sea que arreolanamente por completo, aludiendo a que yo me llamara Dante, y claro, un verso de la Divina Comedia, este o aquel y este era nel mezzo del camino de nuestra vida, en medio del camino de nuestra vida, pero ese cualquiera se lo sabe. Y entonces me soltaba aquel que dice, per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente, por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno dolor, por mí se va tras la perdida gente. Y este ya no se lo sabe cualquiera, ni siquiera yo, aunque me llamara Dante. Y entonces según Arreola, en buena lógica y como conclusión al razonamiento, yo no me llamo Dante y me suelto una de sus altisonantes frases en estilo de predicador. Tú no puedes llamarte Dante ni ser de Gilotrán de los Dolores. Yo creo que Gilotrán no existe, por lo tanto, tú no existes. Tú eres una invención y Gilotrán otra. Una invención tuya, Dante. Y remató, nomás para no guardarse nada lo que le viene al amante. L'amor che muove il sole e le altre stelle. El amor que mueve el cielo y las demás estrellas. Me asusté muchísimo, pensando que un hacedor de fabulaciones podía también ser un deshacedor de entes imaginarios, y si se llegaba a probar que Arreola me había inventado a mí con ironía eruditamente me acababa de borrar del planeta con su burlona sonrisa erudita, y me fui de nuevo para desasustarme por completo o asustarme definitivamente y quedarme muerto de susto. Me fui de nuevo a releer toda su obra. Como dije, Juan José siempre me mandaba a releer su obra y nunca me mandó a otra parte, que conste. Y encontré en Arreola mi pueblo. A Gilotrán de los Dolores lo menciona en la feria y en su cuento El Corrido del libro confabulario. Eso es en Arreola. Humo. Luces. Personaje lúdico, Juan José Arreola. Su vida fue un homenaje al sentido del humor, a la fabulación, al enredo fino como juego cortesano, la astucia, la artimaña, la malicia risueña y al mismo tiempo erudita. No, es que cuando uno tiene así telefonito no pasa eso. A la antigua sí pasan estas cosas. Pero nos acomodaremos. Juan José Arreola era un hombre que sonreía y hablaba al mismo tiempo, que se creía sus propias invenciones sin temblarle la voz. Nada en Arreola fue realmente serio, como lo entienden los profesores serios. En lo desordenado que se la pasaba, su orden era el asombro y la sorpresa, orígenes del encanto, parientes cercanos del humor, primos de la risa. Yo solo puedo recordar a Arreola riendo, sonriendo, haciendo sutil mofa de la sabiduría convencional, de la urbanidad vacua y de las inútiles reglas sociales. Desde sus ojillos risueños se veía venir la travesura cuando presumía de sus profundos y verdaderos y sutilísimos conocimientos sobre materias absolutamente inútiles, y a propósito, muy ensayadamente a propósito, metía un dato falso para que el interlocutor se tropezara y cayera de narices con la cara rota
de la vergüenza de haber querido medirse verbalmente con un maestro del escapismo y el despistaje. Por ejemplo, el nombre de una jugada de ajedrez, el porcentaje de taninos de una cepa, la identidad de un protagonista de cine, intercambiándolo con la identidad del protagonista. Y ya se estaba riendo de la historia de la cultura académica, citando a algún poeta del siglo XV de memoria, claro, para cimentar el mito del memorioso y atribuyéndole la metáfora más maravillosa de la literatura castellana y hablándonos, sonrisas de ojos eruditos mediante, en retazos interesantísimos de un escritor que, adivinaron ustedes, nunca había existido. Esto es Luces en Arreola. Voces. En junio de 1986, Juan José Arreola dijo: hoy me enteré por la radio de que Jorge Luis Borges había muerto y he cometido un acto de soberbia. Me estoy quedando solo. Cuando Juan José Arreola murió, publiqué en un periódico de Guadalajara el mismo día de su muerte palabras de las que aquí reproduzco algunas en honor a sus voces. Con la muerte de Juan José Arreola, el funámbulo de la palabra, el artífice del verbo, un silencio más se le pone a la vida. Cuando Arreola hablaba, el mundo estaba enfiestado. Juan José le metía a sus palabras siempre fuegos artificiales. Fue de esas personas que marcaron la vida, sembró recuerdos en cada uno de los que lo vio, en cada uno de sus espectadores. Exquisito por vocación, no dedicó su vida a los eruditos, sino a la gallola. Prefería los estadios a las academias, aunque a las plateas les encantaba que hablara eruditamente el lenguaje de pueblo. Por donde pasó, dejó memoria de él en la palabra. Ese debería ser el epitafio que la historia le dedicase. Era un espadachín, tocaba a su interlocutor, marcaba a quien lo oía y nunca fue tacaño con su lenguaje. Al contrario, con su espíritu de saltimbanqui, pregonaba que la palabra es de todos y él, funámbulo en público y en privado, creaba espectadores en quienes solo eran oyentes. Megolico de las cosas íntimas, le daba a cada una de las cosas diarias una dimensión que la transportaba de la biografía personal a la historia universal de la cultura, siempre con una pizca de ironía desenfadada. Esto es Arreola en voces. Humo, luces, voces. El personaje de Juan José Arreola tiene fama de mentiroso. Arreola me enfrascó en que volviéramos a hablar de Francia, del francés y de su obra literaria. Y el problema erudito era saber si yo, al haber traducido para una versión radiofónica su cuento La Migala, le había hecho un bien, un mal o una broma a la lengua de Voltaire y a la lengua de Molière, porque traduje Migala por terrice, que es una palabra que no está en ningún diccionario, ni en el Larousse, ni en el Petit Robert, ni en el diccionario de Littré, ni mucho menos en el diccionario del naturalista Linneo. Así que entre los dos le agregamos un nuevo bichito, un nuevo animal. Ahora que se extinguen tantos, tenemos que contribuir inventando otros a la lengua francesa. Y eso sí, que hasta los profesores de prepa de Francia van a pensar que es una alimaña de por acá, porque es bien sabido que desde Descartes, para los franceses, lo que esté en un libro, lo que no esté en un libro, no existe en la cultura francesa. Así que la terrice existe y viene de Zapotlán el Grande. Arreola repetía que él hacía más de 20 años que no escribía ni leía nada, lo que era una cínica exhibición de la sonrisa erudita del personaje, porque él era el director de la Biblioteca Pública de Jalisco, y entonces yo entraba en el juego y le decía que yo sospechaba que no escribía para parecerse a Juan Rulfo, y él replicaba como un actor de opereta o de la comedia del arte, levantando los brazos al cielo, y enarbolaba la bufanda, su disfraz de los últimos años, y decía: sería un gran honor, sería, ¿qué digo?, un grandísimo honor. Esto es, en Arreola, humo,
luces y voces. Humo, luces y voces, vestuarios del personaje Juan José Arreola. Mientras Juan Rulfo fabrica un personaje de sí mismo lleno de ambigüedades, zonas oscuras, pistas falsas, enredos biográficos, enigmas, una figura introvertida y silenciosa que se mueve en la penumbra y entre bambalinas, Juan José Arreola, su amigo y contemporáneo, fabrica un personaje espectacular y protagónico, se apodera de la escena, exhibe su piratonia verbal, apantalla con su erudición, ejecuta pases de mago cultural, asombra con su memoria, divierte con sus puntadas, admira recitando poemas estupendos, relata sucesos increíbles, convoca ante nuestros ojos la maravilla inexistente, gesticula, megoliquea y desenfrenadamente nos da con una sonrisa erudita una lección de sabiduría, de luz solar y un gran, enorme entusiasmo por la vida. Tal fue el personaje al que, como simple espectador, Jorge Luis Borges le dedicara esta definición, pensando quizás en la esencia del teatro, que es juego y niñez. Cito, en Arreola hay algo infantil y festivo. Y luego agrega, intuyendo la diferencia arreoliana entre persona y personaje, dice Borges. Si me obligaran a cifrar a Juan José Arreola en una sola palabra que no fuera su propio nombre, y nada nos impone este requisito, esa palabra, estoy seguro, sería libertad. Borges no pudo haber leído estas dos frases que publicó Arreola en su columna Inventario en el periódico El Sol de México y que parecen glosarlo. Cito, ¿por qué si los niños son tan inteligentes, los hombres somos tan tontos? Y tengo buena madera de ajedrecista y libre albedrío abierto a la imaginación y a la inventiva. Y quizá lo más extraordinario, lo más espectacular, lo más asombroso y teatral de este personaje de sonrisa erudita sea eso que hace magistralmente como verdadero mago de feria, como auténtico taumaturgo, tal como lo afirma Borges en estas palabras. Arreola deja fluir su imaginación para deleite suyo y para deleite de todos. Se acaban mis recuerdos. Termino diciendo que por mi parte, cuando recuerdo a Juan José Arreola como escritor y como amigo, la imagen que me llega y me invade es la de su sonrisa erudita, humo, luces y voces, vestuarios del personaje Juan José Arreola. Muchas gracias.